Buenos días a todos, bienvenidos a este seminario Fitoki. Hoy haréis un poco de vuestras fitoconsultas que se van repitiendo en los últimos meses. Hemos decidido aclarar un tema importante en torno a la posología para el uso de las fórmulas y de las variaciones Fitoki. Me presento, soy Tomás Richard, técnico de Fitoki, y en ese sentido pues intentaré dejar con algunos conceptos sencillos y claros las pautas para intentar escoger para nuestros pacientes las dosis más adecuadas para una resolución clara y significativa de sus dolencias. En este caso, y un poco antes de empezar, quería recordar que cada una de las cápsulas de Fitoki está compuesta de un concentrado de plantas, es decir, que no tenemos en estas cápsulas una planta seca directamente, sino un concentrado de plantas. Eso quiere decir que para una cápsula que más o menos estará en torno a los 0,40 gramos, tenemos el equivalente dentro de la cápsula de 2 gramos de planta seca. Es decir, que si, por ejemplo, a lo largo de un día damos a nuestro paciente 5 cápsulas, multiplicado por el equivalente de 2 gramos de planta seca, estaríamos dando en torno a 10 gramos de equivalente de planta seca. Y si damos 10 cápsulas al día, estaremos dando un equivalente de 20 gramos de planta seca. Eso significa, si nos referimos a las formas tradicionales de SAN, de polvo, que estamos trabajando tanto en un caso como en el otro con dosis relativamente altas que nos permiten alcanzar los efectos deseados. Ahora tenemos que ver un poco justamente cuáles son los criterios que nos van a ayudar a decidir si tenemos que dar pues en algunos pacientes más o menos cápsulas en el día y en qué momento del día sería más adecuado para cada caso. Pues los criterios un poco que utilizamos para decidir si utilizamos una dosis más o menos elevados, primero depende del carácter de la enfermedad. Es decir, que evidentemente tenemos que partir de un diagnóstico exacto. Sabemos que a veces pues, los diagnósticos pueden estar entremezclados, pero tenemos que tomar la decisión de trabajar sobre lo que sería una enfermedad crónica, es decir, una enfermedad que se ha prolongado en el tiempo y que presenta mayormente para nuestro paciente una situación de debilidad, de dificultad para solventar esta situación crónica. Y por otro lado, sería el segundo caso, la presencia de una patología aguda, tanto por si fuera reciente, virulenta o presentando pues, síntomas que tengan un carácter de ataque de factores patógenos externos, sea viento frío, viento calor, viento humedad, calor. Bien, entonces, partiendo de ahí, tenemos las situaciones crónicas, que normalmente pues, son las que exceden 3 semanas y donde detectamos una debilidad en nuestro paciente, y las situaciones más bien agudas, entre 1 a 2 semanas con sintomatología fuerte y una respuesta aguda en cuanto a síntomas en nuestros pacientes. Eso sería el primer criterio, es decir, el carácter de la enfermedad, crónico o agudo. El segundo criterio que tenemos que retener es la constitución del paciente. Es diferente estar tratando, por ejemplo, un paciente de 60 kilos, de un paciente de 100 kilos, de estar utilizando las plantas para un niño, por ejemplo, o diferentes circunstancias que tengan que tomarse en cuenta para ajustar la dosis. Normalmente, todas las dosis que podéis ver recomendadas en el Vademecum, por ejemplo, o en los envases de las fórmulas, se dirigen a pacientes de un peso en torno a los 60 y 70 kilos. Es decir, que si, por ejemplo, trabajamos con pacientes de mayor peso, tenemos más margen para dar dosis más elevadas, o en cambio, si tratamos pues, niños o adolescentes entre 30 o 50 kilos, pues ahí también tendríamos que rebajar la dosis de forma proporcional. Y finalmente, pues el último criterio que vamos a utilizar es el tipo de combinación. Sabéis que podemos utilizar una fórmula principal,
que sería pues, dentro de la gama Fitoki los envases grandes de 100 cápsulas, que normalmente son las fórmulas que lideran el tratamiento, se pueden utilizar solas o bien combinadas con alguna variación. En este caso, las variaciones se vienen presentadas en envases de 50 cápsulas mayormente y se vienen a asociar con la fórmula principal. Eso sería un poco el caso general, una fórmula principal o bien una fórmula principal más una variación. Es cierto también que muchas de las variaciones que tenéis a disposición en el vademecum en sí también podrían comportarse como fórmula principal, porque, por ejemplo, en el caso de la variación 4, puede ser fácilmente un tratamiento único para intentar solventar una deficiencia de Yang de vaso y riñón, y en este caso pues utilizamos la variación como fórmula principal. Hay que decir que todas las posibilidades están abiertas aquí, pero vamos a ver cómo podemos, dentro de lo que es una combinación, ajustar la dosis, la posología para los diferentes casos. Bien, entonces, bueno, ya habéis visto, por ejemplo, en el vademecum, que hacemos propuestas de dosis en torno a 6, 9 cápsulas al día. Para ser sencillo y que tengáis las ideas claras, digamos que para una situación aguda vamos a retener la idea porque nuestro paciente tiene una sintomatología virulenta, fuerte, reciente, sobre todo, por ejemplo, en ataque de factores patógenos externos, viento frío, viento humedad, podemos emplear una dosis más elevada. Por ejemplo, para una constitución centrada, en torno a 60 70 kilos para nuestro paciente, podríamos utilizar 3 cápsulas por la mañana, 3 cápsulas al mediodía y 3 cápsulas por la noche. En todos los casos se deberían tomar una media hora antes de la comida. Claro, son 9 cápsulas, pero también tenemos enfrente un factor patógeno que está haciendo sus avances en el cuerpo. Por eso damos una respuesta contundente y seguramente sea un tratamiento que no se prolongue demasiado en el tiempo. Por ejemplo, si tenemos un resfriado inicial con sintomatología externa y alguna molestia, por ejemplo, de congestión en la cara o incluso de dolor de garganta, que decidamos utilizar la fórmula Jingfang by Du-Wan, la fórmula 001, en este caso con 9 cápsulas al día, 3, 3 y 3, podemos cortar más fácilmente el ataque exterior. Evidentemente, si nuestro paciente es digamos, en una constitución más fuerte, podríamos utilizar incluso 4, 4 y 4, es decir, que estaríamos aquí hablando de la dosis máxima. En cambio, si tratamos una persona con constitución, digamos, más débil o menos peso, en torno a los 50, 60 kilos, podríamos utilizar una dosis menor de 2 cápsulas, 2 cápsulas, 2 cápsulas. Finalmente, para un niño por encima de 25 kilos, por ejemplo, podríamos utilizar una dosis de una cápsula, una cápsula, una cápsula. Hemos hablado aquí de la resolución del ataque externo, es decir, un tratamiento corto, 3-4 días, pero con dosis más elevadas para cortar el avance del factor patógeno externo. En cambio, dentro de lo que sería una situación crónica, a un paciente que presenta características prolongadas en el tiempo con su dolencia o bien un pulso débil, digamos, unas constantes en cuanto al diagnóstico de medicina china que nos hacen pensar más bien en una debilidad, vamos a emplear dosis más bajas. Por ejemplo, para una persona de constitución intermedia, 60-70 kilos, utilizaríamos 3 cápsulas por la mañana y 3 cápsulas por la noche. En ambos casos, también aquí, una media hora antes de la comida. Entonces, nos saltaríamos la toma del mediodía, por ejemplo, y con 3 cápsulas por la mañana y 3 cápsulas por la tarde, podríamos obtener un efecto significativo en un tiempo más duradero, es decir, que en este caso son tratamientos que se prolongarán más allá de la semana, 2 semanas, incluso pues son tratamientos que se pueden instaurar para varios meses. Si hablamos, por ejemplo, de un dolor lumbar crónico o de una afección de rodillas crónica
en una persona que sufre de una deficiencia de yang de riñón, de yin de riñón y de sangre, por ejemplo, y que decidamos utilizar la fórmula 006, Duo Jisheng Wan, en este caso con esta dosis centrada de 3 cápsulas por la mañana y 3 cápsulas por la tarde, podríamos en el tiempo obtener un efecto significativo, pero en esta situación es conveniente utilizar dosis más rebajadas que permiten también una buena asimilación por el cuerpo que en sí ya tiene esta fragilidad. Entonces, vemos la diferencia en lo que sería pues, la toma de las plantas en una situación aguda y en la situación crónica. Para terminar sobre la afección crónica, de la misma manera que lo comentábamos antes, para pacientes con mayor constitución podríamos subir las dosis a, por ejemplo, 4 y 4, o para pacientes con constitución menor, rebajar la dosis a 2 y 2. Bien, todo esto se puede ajustar, evidentemente, pero digamos que para tener las ideas claras y partir de un concepto sencillo, decimos, la enfermedad aguda requiere una mayor dosis, hasta 9, 12 cápsulas, y la enfermedad crónica requiere pues, un tratamiento más prolongado, pero con dosis más bajas, en torno a 6 cápsulas, por ejemplo, en el día. Bien, claro, eso partiendo de que estamos utilizando una sola fórmula principal. En el caso de que quisiéramos utilizar una fórmula, por ejemplo, combinada con una variación, por ejemplo, pongamos un ataque, para seguir con el ejemplo anterior, externo de viento, frío, humedad, que provoca congestión en la cara, eventualmente dolor de garganta, pero con la aparición también adicional de, por ejemplo, una conjuntivitis o una afectación ocular con rojez y molestias en el ojo, podríamos combinar la fórmula 001 con la variación 001, que es la variación que favorece los ojos. En este caso, partíamos de una dosis alta de la fórmula principal, 3, 3 y 3, y podríamos asociarle la variación a una dosis también relativamente elevada de 2, 2 y 2, por ejemplo. Son bastantes cápsulas al día, pero partiendo de una situación aguda sería la mejor manera de aplacar el factor patógeno de forma rápida y contundente. En el caso, por ejemplo, de un caso crónico, pongamos el ejemplo del tratamiento de fertilidad, por ejemplo, donde estemos utilizando dentro de un cuadro de estancamiento de qi hígado, deficiencia de qi y xue, la fórmula Xiaoyao-Wan, F019, por ejemplo, y que la quisiéramos combinar para aumentar también en esta paciente el yang de riñón, con la variación, por ejemplo, fortalecer el yang, que es la variación 012, podríamos combinar 3 cápsulas de Xiaoyao-Wan por la mañana, 3 cápsulas de Xiaoyao-Wan por la tarde y asociarlo con 1 o 2 cápsulas de la variación fortalecer el yang por la mañana y lo mismo por la noche. Entonces, el criterio aquí, si vamos a combinar 2 o 1 cápsula de la variación, dependerá un poco de la importancia de la deficiencia de yang en este cuadro. Normalmente, pues con una dosis combinada de 3 más 1 y luego 3 más 1, ya estamos obteniendo un buen efecto. Y luego, como hemos mencionado anteriormente, podríamos combinar fácilmente variaciones. Tenemos una variación principal, como comentábamos antes, hemos hablado de la variación 004, que es la variación que es eliminar el frío digestivo o para extender su acción, potenciar el yang de vaso y riñón con afecciones digestivas o incluso sintomatología combinada abdominal, digestiva y lumbar. Pero en el caso de que esta persona presenta también retención de líquido, acumulación de líquidos en las piernas, mala circulación y que quisiéramos activar la eliminación de estos líquidos, por ejemplo, con la variación 009, favorecer la eliminación, podríamos asociar 2 variaciones. La primera sería el tratamiento principal y la segunda, el tratamiento complementario. Aquí, pues directamente podríamos utilizar la variación
a dosis normal, es decir, 3 cápsulas por la mañana, 3 cápsulas por la noche, y la variación complementaria, 1 o 2 cápsulas por la mañana o 1 o 2 cápsulas y una y 2 cápsulas por la tarde. Es decir, tenemos que escoger bien el tratamiento. Si el tratamiento puede ser fórmula sola, fórmula más otra fórmula, fórmula más variación, variación sola o variación más variación. Están todas estas posibilidades y se trata luego de decidir, partiendo de la constitución de nuestro paciente, del carácter agudo o crónico de la enfermedad, de la dosis más adecuada para cada una de las preparaciones. Bien, espero que con esto dejemos algo claro el concepto de posología, y para, digamos, resumir los conceptos importantes que hemos comentado hoy. Cada cápsula de Fitoki representa un equivalente de 2 gramos de planta seca. Es decir, que si queremos tener la idea de cuánto estamos dando a nuestro paciente en cada día, simplemente tenemos que multiplicar estas cuantas cápsulas con 2 gramos. Por ejemplo, en caso agudo estaríamos hablando de 9 por 2, el equivalente de 18 gramos de planta seca, o en un caso crónico estándar, en torno a 6 cápsulas por 2 gramos, 12 gramos de planta seca. Con este concepto más o menos sabemos qué estamos dando cada día a nuestro paciente. Nos basaremos para decidir qué dosis sobre el carácter de la enfermedad, si es reciente o, digamos, más prolongada en el tiempo, es decir, aguda o crónica, la constitución de nuestro paciente con una referencia central en torno a 60-70 kilos, y finalmente la selección correcta de las fórmulas o variaciones en base al diagnóstico que hayamos hecho. Bien, para este pequeño resumen y esta pequeña aclaración sobre las dosis, si tenéis algunas dudas, pues siempre estamos a vuestra disposición, y en breve pues os ofreceremos más vídeos de este tipo para profundizar o aclarar temas que vayan surgiendo en las fitoconsultas y que nos apetece aclarar con vosotros. Muchas gracias, hasta luego.